señora presidenta ha dado una buena señal, igual que su Cancillería, al convocar a los embajadores de México y de Colombia y expresarle su repudio por lo dicho por sus presidentes. Estamos en la comunicación con Luis González Posada, ex canciller de la República, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa y comenzamos con él con el tema mexicano. Señor González Posada, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? buenas noches. México ha sido básicamente el primer país o el primer gobierno que se manifestó en defensa abierta al señor Pedro Castillo, además de que la embajada de ese país era el destino del expresidente cuando estaba en ese tránsito desde Palacio de Gobierno. Sí, el presidente Manuel López Obrador desde un principio ha intervenido en asuntos de competencia interna del Perú, lo cual violenta principios internacionales que rigen las relaciones entre los estados. Y lo ha hecho para proteger o blindar, digamos, al expresidente Pedro Castillo. Cuando se presentó la primera moción de vacancia, él inmediatamente mandó un avión con un secretario de Estado y un grupo de asesores para brindarle respaldo político al presidente Castillo. Y cuando le preguntan por qué lo había hecho, dijo porque el presidente lo había llamado para decirle que como era un profesor provinciano, lo maltrataban, que habían tratado de impedir que ingrese a juramentar al Congreso con su sombrero, y que inclusive las señoras elegantes de Lima se tapaban la nariz cuando él pasaba. Obviamente una mentira, pero que López Obrador la asimila, ¿no? Y sale en defensa pues del profesor, y a partir de ahí comienza una intromisión sistemática en asuntos internos del Perú, a tal punto que cuando se ve el permiso, la autorización para que Castillo viaje a su país para la cumbre de la Alianza del Pacífico, él se vuelve a entrometer públicamente exigiendo al Congreso de Perú que lo autorice. Y cuando no lo autoriza, reprocha al Congreso y anuncia que la cumbre se va a realizar en nuestro país. Bueno, esa conducta ha continuado cada vez con mayor intensidad, de una manera grave y ofensiva para nuestro país, porque está señalando que lo que ha ocurrido acá es un maltrato, una vejación contra un mandatario que es incompatible con los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces me parece muy bien que la Cancillería haya reaccionado convocando al embajador mexicano en Lima para señalarle su mortificación y su rechazo a esa intromisión del presidente López Obrador. Me parece muy bien. Sí, perdón. Sí, y la izquierda está con el discurso de que se está atentando contra los derechos constitucionales y humanitarios del señor Pedro Castillo, y parece que quisieran de que fuese recibido en la Embajada de México, ¿no? Que se busque asilo político. Quiero que usted nos explique cómo se tramita un asilo político, porque tengo entendido que el salvoconducto lo tiene que generar el presidente de la República o la presidenta Dina Boluarte, y yo no creo que ella siga por ese camino. Mire, de acuerdo a un conjunto de pactos internacionales suscritos por el Perú en la Convención de La Habana, de Montevideo, de Caracas, nosotros, digamos, nos adherimos al principio del asilo, ¿no? Inclusive hay una ley de asilo político, con la característica específica que solo procede por consideraciones políticas, no procede para personas que están denunciadas o encausadas por delitos comunes, de tal manera que en el caso del expresidente obviamente no se puede acoger porque vulnerarían esos principios. Las normas internacionales además señalan el procedimiento. El país a quien solicitan el asilo, en este caso México, si hubiera ingresado el presidente Castillo, es el que califica autónomamente si concede o no el asilo. Y si le concede el asilo a pesar de observaciones como las que he hecho, simplemente el gobierno tiene que darle la visa correspondiente para abandonar el país o el salvoconducto. Pero eso no ha ocurrido. El presidente no ha ingresado a la Embajada de México, está detenido en un centro de reclusión común, de tal manera que no se le puede extraer de ese centro de reclusión para llevarlo a la Embajada de México. Entonces estamos ahí
ante un imposible de realización, ¿no? Ahora, Ciro González Posada, el presidente Gustavo Petro de Colombia pidió la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por cuánto se estaría violando los derechos constitucionales del expresidente Castillo? Mire, esa es otra grosera intervención del señor Petro, porque no solamente has dicho eso, sino que ha dicho que en el Perú se conculcan los derechos a elegir y ser elegidos. Y ha añadido que acá no tiene independencia nuestro sistema judicial, para aterrizar diciendo que todo esto que ha ocurrido es consecuencia de que se trata de un presidente profesor indígena o serrano. Digamos, esa es la narrativa que tiene todo el grupo que forma parte del chavismo, digamos, ¿no? Del Foro de Sao Paulo. Si tú a eso le agregas, por ejemplo, las declaraciones de Evo Morales, son peor. Dicen que esto es consecuencia de la presión del imperialismo norteamericano, lo cual pues es una declaración descocada que está en la medida de sus límites mentales de Evo Morales, decir pues que se ha cesado a Castillo por pedido de la Embajada de los Estados Unidos. Esta narrativa la hacen ellos. Ellos se defienden en bloque, no solamente en el caso de Castillo. La señora Kirchner, que está procesada y enjuiciada y sentenciada a 6 años, sentenciada a varios años de prisión por ratera, porque esa es la palabra exacta, lo que ha recibido es el apoyo decidido del Foro de Sao Paulo, del grupo chavista, que han enfilado sus baterías para insultar a los jueces y a los fiscales que le han condenado. Entonces, todo este grupo opera en bloque, opera en conjunto, y naturalmente Castillo era parte de este grupo. Por eso es que están saliendo a defenderlo, diciendo que están violando leyes, que lo que acaba de no ocurrir es un golpe de Estado, sino un dicho del presidente, y otras versiones casi cantinflescas con las cuales tratan de encubrir un hecho evidentemente ilícito, ¿no? Pero yo me alegro mucho, déjeme decirle, que a diferencia de Castillo, que permitía que otras naciones intervengan en asuntos de competencia interna, en la soberanía nacional, la señora presidenta ha dado una buena señal, igual que su Cancillería, al convocar a los embajadores de México y de Colombia y expresarle su repudio por lo dicho por sus presidentes. Ahora, señor González Posada, yo quiero saber si es que la Corte Interamericana puede enviar una misión de alto nivel para ver la situación del señor Castillo, porque no es el único Gustavo Petro, sino son otras personas de izquierda que están pidiendo que la Corte intervenga. Naturalmente, acá lo que se tiene que demostrar es que se sigue el debido proceso, que el presidente tiene su derecho a su defensa, que cuenta con un abogado, y que se le trata, a pesar de su situación de carcelario, se le trata con respeto, se le cuida su salud. Yo creo que no puede haber ningún inconveniente. Sí, yo aconsejaría. Vamos a mejorar la comunicación con Luis González Posada, ex canciller de la República, que nos ha graficado cómo es que se tramita un asilo político, ¿no? Que en este caso ha sido ofrecido por parte de las autoridades mexicanas. Y el señor López Obrador prácticamente lo echó ayer en conferencia de prensa, que ya le habían pedido de que Castillo llegue en la embajada cuando se ve que sale junto con su familia. Bien, vamos a retomar la comunicación en estos momentos, en esta parte de la entrevista, y sobre todo para preguntarle sobre la posibilidad de que un diplomático de carrera pueda estar asumiendo probablemente la presidencia del Consejo de Ministros desde el día de mañana, que tendría que estar juramentando, tal cual lo deslizó la presidenta de la República, Dina Boluarte. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Estamos retomando la comunicación con Luis González Posada, ex canciller de la República. Señor González, continúe con lo que nos estaba mencionando, por favor, que la comunicación se había malogrado. Sí, yo le decía que me parece muy bien este cambio que está demostrando el gobierno, hacer respetar la soberanía y dignidad nacional e impedir que nos maltraten como lo han hecho estos mandatarios. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de ellos? No lo sé. Pero si la reacción de ellos fuera, digamos, intervencionista o grosera, hay un segundo camino.
que es convocar a Lima a nuestros embajadores en Bogotá y en México, ¿no? Y reducir en consecuencia nuestra representación diplomática a nivel de segundos, los que se llaman encargados de negocios, hasta que el tema se resuelva. Yo no sé qué va a decir Petro, qué va a decir López Obrador, no sé, pero me temo que no van a tener una reacción, digamos, respetuosa, porque su lenguaje es agresivo, insolente e ideologizado. Así que en función a su reacción, esperemos que no pase nada y que las relaciones entre los estados fluyan, que la reunión de la Alianza del Pacífico se realice en nuestro país, no hay ningún inconveniente que se haga, y que se superen estos hechos lamentables de intervención política, ideológica, en asuntos de soberanía nacional. Claro, es justamente sobre eso que quería preguntarle, sobre esta entrega de la presidencia pro tempore de México a Perú de la Alianza del Pacífico, si es que finalmente tendría que darse sí o sí aquí en el país, como en su momento había señalado López Obrador, el presidente mexicano, tras la renuencia del Congreso de darle el permiso correspondiente a Pedro Castillo para que reciba esta presidencia. Naturalmente, ¿no? Bienvenidos al Perú. Por supuesto, si el presidente de México desea venir al Perú a entregarle la Secretaría pro tempore a la presidenta de la Nación, va a ser recibido con toda consideración y respeto, ¿no? Si quiere hacer esa entrega vía Zoom, también lo puede hacer. ¿Qué es lo que dijo la presidenta Boluarte? Que de repente le tendría que hacer vía Zoom por una transmisión virtual, porque había el problema de que ella no tiene vicepresidente. Entonces, tiene razón, ahí hay una imposibilidad. Lo cierto es que, mire, el que construye la Alianza del Pacífico, que es, digamos, el sistema de integración de mayor nivel y calidad en toda América, ha sido el Perú. Permítame que le diga, la idea fue del presidente Alan García. Él fue el que tiene la iniciativa de construir este formidable instrumento de integración, muy superior a todos los demás, y que además tiene como base la no politización de la alianza. Por eso no tienen una oficina, una sede, como tenían UNASUR, con docenas de burócratas que ahí trabajan, y por eso la alianza tiene la característica de integrar los países que respetan el derecho la democracia y las libertades. Entonces, con ese interés, decirle que por supuesto el presidente mexicano puede venir acá a hacer entrega o puede hacerlo vía Zoom en una conferencia con la nueva mandataria del Perú. ¿Y cómo podría afectarnos romper relaciones bilaterales con Colombia y con México, señor Posadas? Si en todo caso no va bien. Romper relaciones, no vamos a romper relaciones, esa es una medida extrema. Por eso yo le digo, correcto, cuando hay estos impases, hay mecanismos, ¿no? El primero es que se ha aplicado, llamar a los embajadores para expresar nuestra extrañeza o protesta, ya se hizo. El segundo, si no hubiera una reacción positiva, simplemente convocar a Lima a nuestros embajadores y reducir esa relación a nivel de encargados de negocios. Señor González. Lo último que se utiliza es la ruptura de relaciones. Para terminar, hay una posibilidad de que Luis Chuquibara Chil sea el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Es una posibilidad, es un nombre que está siendo rumoreado, así como otros surgieron, como el caso de Walter Gutiérrez y el propio Jorge Nieto. El caso de Luis Chuquibara Chil, que es un diplomático de carrera, ¿qué expectativa podría generar ante el país si él es designado? Mire, el embajador Luis Chuquibara es un hombre que de la órbita absoluta de Manuel Rodríguez Cuadros y de Harold Forsyth, eso lo sabe todo el cuerpo diplomático. Él es un hombre dependiente ideológicamente de ellos dos, de tal manera que por lo menos a mí no me da ninguna garantía de seguridad que hayan cambios fundamentales en una Cancillería que precisamente los embajadores retirados a los cuales me he referido, no las han conducido a, digamos, hacia el bloque chavista. Han reconocido a Maduro como presidente de la República, callan frente a los actos de barbarie cometidos por el gobierno cubano, que ha encarcelado a muchas personas que se manifestaron pacíficamente en varias ciudades y los ha condenado a penas de cárcel. Ha permitido, además, que Evo Morales se pasee por el Perú para proclamar
la necesidad de una asamblea constituyente, o sea, ha permitido todo eso, y ese grupo ha quedado callado durante 1 año y medio ante los actos de corrupción. Entonces yo soy bien claro en decir que esa gente no representa el pensamiento, los valores ni los principios de Torres Tagle ni la democracia. Y lamento mucho señalar que parte de ese grupo, por lo menos así lo identificamos, es el señor Luis Choquehuara, ¿no? Bien. Muchas gracias, Luis González Posada, ex canciller de la República. Gracias por darnos su opinión frente a lo que viene pasando con las relaciones bilaterales con otros países. Gracias.